El agradecimiento es completamente obvio, pero bueno, estoy muy movilizado, digamos. Así que escribí unas páginas, pero no sabía que escribí demasiado. No sé si la lectura, pero bueno, creo que es el pequeño esfuerzo que hice de homenaje a la facultad, ¿no? Lo que estamos viviendo es muy relevante para todos nosotros, por las palabras de las autoridades, por la presentación de alguien tan significativo del mundo educativo como Flavia Terigi, Rodríguez, y también por compartir el reconocimiento con un intelectual de educación del nivel y la significación histórica de Adriana Buenos. Solo puedo atinar a evocar desordenadamente algunos retazos de mi vida académica y agradecimientos a quienes las han posibilitado. Episodios fragmentarios de mi trayectoria en esta facultad, en la universidad, hitos que han constituido mi historia y quizás expliquen lo que soy hoy. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de esta facultad, que sin duda reivindicó mi estima de profesor, me dio la mayor libertad y decidido apoyo para pensar mis ideas, formar tesistas y equipos de investigación. Hasta muchos colegas que no eran originariamente de filosofía y letras se han integrado a mis equipos y han participado del espíritu de la facultad. Incluso me permitió formar parte de la comisión de doctorado de esta facultad y participar de diversas de sus modificaciones. Respecto al departamento de filosofía, aprendí mucho, o casi todo lo que sé en el campo epistemológico, de profesores como Gregorio Klimovsky, y fui dirigido por Eduardo Rabosi, trabajando con Gladys Palau, mi gran amiga, mi gran colega, en temas de lógica y psicología genética. Quizá los colegas del departamento han valorado mis esfuerzos por vincular la investigación psicológica y educativa con la perspectiva epistemológica. Respecto al Departamento de Ciencias de la Educación, y muy particularmente el ICE, recuerdo la acogida de los colegas con quienes ya compartía la actividad docente y la confianza que depositaron en mi aporte a la gestión de la investigación en las ciencias de la educación. Están presentes aquí Miriam Felfeber, Karina Kaplan, Silvia Yomobate y Vicky Orce, entre otras colegas, que me permitieron armar un proyecto de renovación de la estructura y los objetivos de investigación del ICE, sobre todo en la formación de los docentes, ¿no? Y además armamos una conducción colegiada, la llamada nuestra célebre Junta Consultiva. Resalto su actividad democrática con investigadores, becarios y directores de proyectos. Incluso las jornadas de investigación de los investigadores en formación y las jornadas de los equipos de investigación que se han mejorado notoriamente bajo la gestión de Miriam Felfeber. Yo creo que fue el espíritu colaborativo, la horizontalidad de los vínculos académicos, y se fue conformando una articulación virtuosa entre el ICE, el Departamento de Ciencias de la Educación y la gestión de la facultad. Creo que los colegas del Departamento de Filosofía y los de Educación han valorado, en mi caso, con bastante desmesura, según yo creo, no solo la producción intelectual y actividad docente, sino el compromiso, al igual que mucho menos comprobable o comparable con Adriana, con la universidad pública, intentando asociar nuestra tarea intelectual y docente con la participación en los ensayos por transformar la vida académica. Es aquí justamente donde me permito enfatizar esta posición académica democrática y participativa. En base a la experiencia vivida en los años que me tocó actuar y que he comentado, lo dicho conduce sin ninguna pretensión a interrogarnos por cuestiones inquietantes que atraviesan hoy la vida académica de la universidad pública. Por supuesto que agradezco sinceramente la distinción que me ha otorgado el rectorado de nuestra universidad pública y resalto el valor inconmensurable de esta universidad
con sus aportes a la ciencia y a la cultura argentinas y su carácter de apertura al pensamiento crítico. Justamente por esto último me permito muy modestamente, como tantos otros miembros de la comunidad universitaria, hacernos ciertas preguntas. Ejercer esta actitud crítica sobre el estado de nuestra universidad. Y a veces nos parece la universidad pública una institución definitiva, ahistórica, que es así para siempre, quizá a fuerza de vivirla cotidianamente. O en todo caso hay que interrogar a la institución, que se pregunta muy poco por sí misma, por sus desequilibrios y conflictos institucionales o sus relaciones con la sociedad, muchas veces unidireccionales. Una universidad que despliega sin cuestionarse sus funciones de enseñar, investigar y hacer extensión de sus producciones. Es preciso defender a una universidad pública, pero la que promueva su propia transformación, que asume los nuevos tipos de conocimiento en los que debe elaborar con los actores sociales, la necesidad de ahondar la democracia de su funcionamiento, el abandono de diversas formas de prácticas corporativas vigentes o la preocupación excluyente por el aquí y ahora de la vida institucional. Una transformación solo es factible si nos atrevemos a generar preguntas sobre ella y definir cómo será en el mañana, más allá de reiterar rutinariamente el presente, y situándonos en un lugar de resistencia crítica frente a los poderes dogmáticos e injustos que pretenden su apropiación, con el pleno ejercicio de su derecho a pensar afirmativa y performativamente. Habríamos hablado entonces de su deconstrucción, como diría Derrida, o que se puede imaginar otros nuevos posibles, como diría Rolando García. Otro proyecto necesario para transformarla. Me identifico entonces con aquellos colegas, estudiantes y graduados que han dado lo mejor de sí para buscar mayor transparencia, participación y otras relaciones con la sociedad. Y así es que quiero recordar a Federico Schuster, quien con colegas de otras facultades y de varios de los colegas que están presentes, sobre todo la colega Morgade, que trabajó incansablemente por construir un nuevo proyecto de universidad, lo que se llamó hace ya como 10 años, Otra UBA es posible. Mi historia personal, me voy a repetir cosas que dijeron los colegas un poco, porque está escrito, no puedo hablar. Mi trayectoria, ¿no? Mi historia se inició en la Universidad de La Plata, efectivamente, y no puedo dejar de mencionar a compañeros y entrañables amigos como Alfredo Pucciarelli, Jorge Jacobi, Julio Bodio, José Sazbón, Guillermo Sablo, Néstor García Catrini y, por supuesto, Gladys Palau. Varios de ellos, con los años, fueron profesores e investigadores de la UBA. Conformamos parte de la generación de militancia estudiantil de la Facultad de Humanidades en los años 60 y que obviamente también se conformó en otras universidades públicas. El grupo platense fue decisivo en mi trayectoria ulterior porque elaboramos un proyecto que tratamos de seguir en nuestra actuación como docentes, investigadores o en la gestión universitaria. Puedo afirmar que se puede reconstruir una genuina biografía generacional, que no puedo detallar aquí de lo que nosotros aprendimos en aquella experiencia universitaria. Un sentido político, académico y ético, trascendente a los intereses individuales, que hemos tratado de sostener y que ha caracterizado de modo indeleble a nuestras trayectorias, aún en diferentes horizontes y contextos. Mi ingreso como docente a esta universidad, a la antigua Facultad de Filosofía y Letras, fue en el año 1974, como muy pichón, profesor adjunto de Emilia Ferreiro y de Rolando García en la materia Epistemología y Teoría de la Inteligencia en la carrera de Psicología. ¿Quién era la decana de la facultad? Una joven investigadora llamada Adriana Puigros, que había dirigido antes el departamento.
La experiencia académica de la que participé duró de marzo a septiembre de ese año con la llegada de la misión evangelici. Recuerdo las turbulencias y las luchas por defender la universidad pública. Hasta recuerdo que llegué a dormir una noche en la vieja Facultad de Independencia para defender a la universidad pública. También me permito recordar a todos aquellos estudiantes y profesionales que compartieron conmigo los grupos de estudio de la cultura under de Buenos Aires durante el proceso y que en algún sentido reemplazaron parcialmente y sostuvieron vivo el espíritu de la Universidad de Buenos Aires. Durante ese tiempo aciago, muchos de quienes fuimos parte del llamado exilio interno por expulsión de la universidad y de la vida pública, ocupamos nuestro tiempo en sostener lo que se podía de una cultura que debía ser parte de la universidad. Luego mi agradecimiento a los miles de alumnos, los de grado y posgrado en la universidad, particularmente en esta facultad, y principalmente desde 1984. Una multitud que desde hoy es casi un rostro sin rostro, digamos, que me ha honrado con su escucha, con sus preguntas, con sus inquietudes y me han desafiado a revisar mis ideas. Creo que son quienes más han valorado nuestra aportación académica, tanto la mía como la de Adriana, son los alumnos de esta facultad. El sentido de mi trayectoria. Quisiera finalmente interpelar a una larga serie de experiencias educativas y de gestión, indagaciones, escritos críticos, intercambios intelectuales, preguntarme por el sentido de mi trayectoria, si deja alguna lección para mis jóvenes colegas. Sería muy equivocado considerar que mi modesta obra y mis reflexiones son el producto exclusivo de mi producción personal. Muy poco hubiera sucedido sin los equipos de los que he participado, ya sea como director, investigador o codirector. Asociado a lo anterior, subrayo la significación creciente con la edad de los investigadores, del trabajo con jóvenes becarios e investigadores en formación, porque sus irreverencias y su audacia son cruciales para producir conocimiento y no quedar prisionero de formas de pensar e investigar ya consagradas en una trayectoria. Casi todo lo que he pensado queda íntimamente asociado con los diversos equipos en los que participé. Y en este sentido coloco en primer lugar al equipo de UBASIT, que perdura desde hace 30 años y con asiento en esta facultad. Aprendí mucho mientras dirigía sus becas, compartía sus tesis o sus actividades de producir conocimiento. Se puede tener la aspiración de hacer un trabajo colaborativo y horizontal, pero si del otro lado no hay correspondencia, solo quedan las buenas intenciones. Ha sido así, me permito destacar, empezando por la destacadísima y querida amiga Alicia Barreiro, así como Axel Horn, Mariana Hellman, Mariana Palacio, Gastón Becerra, Tomasito Vaquero o Cristian Parellada, y que los que estuvieron con mayor o menor participación en otros momentos del equipo, como Alicia Lenzi, Beatriz Eisenberg o Gustavo Falkenberg. Aprendí a investigar y a transitar por nuevos enfoques gracias al equipo de UBASIT. Pusimos a debate los aspectos metodológicos y conceptuales, muy particularmente el desafío a las tesis consagradas. Fueron la gran contribución de los jóvenes becarios e investigadores. Ellos han sido mis interlocutores, mis colaboradores y compañeros en la producción de conocimiento en distintos grupos y campos también, ¿no? Mi agradecimiento a su comprensión de mis rabietas inmotivadas, mis exigencias obsesivas y mi tenaz resistencia a cambiar las ideas propias por otras nuevas. Respecto a mis preocupaciones, ante todo, la relación entre epistemología y psicología que aquí ha sido mencionada. Todo empezó cuando era recién graduado de filosofía en la Universidad Nacional de La Plata e incursioné, sin saberlo por entonces, en una teoría del conocimiento, como muy bien dijo Verónica, naturalizada, que vinculaba la reflexión filosófica con los estudios psicológicos sobre el desarrollo de los conocimientos. Por entonces me acerqué al pensamiento de Piaget, no por su psicología, sino por la epistemología genética. Aquí empezó mi interés en el constructivismo, por una teoría epistemológica que interpretara y revisara al propio constructivismo piagetiano
incorporando las prácticas sociales y la cultura al corpus teórico. Esta actividad se ha mantenido hasta el presente, reanimada por largos debates con colegas que sostienen diversas versiones de esta misma perspectiva o el naturalismo cognitivista. Buena parte de mis trabajos en los últimos años han sido con destacados colegas que se dedicaron a explicitar los supuestos filosóficos, tanto ontológicos como epistemológicos, más o menos implícitos en los investigadores y su modo de intervención en los procesos de indagación psicológica y también educativa. Su explicitación constituye una de las tareas que deben emprender los propios investigadores con formación filosófica, pero son los propios investigadores. Toda mi vida ha estado dedicada a mostrar que la epistemología no es una disciplina exterior, sino interior a la construcción de la investigación psicológica, y son los propios investigadores quienes deben explicitar sus condiciones de posibilidad. La preocupación central del equipo UBASIT fue cómo interpretar la especificidad epistémica de los conocimientos sociales infantiles, buscando la interrelación entre la construcción de sus ideas y las prácticas sociales en que participaban los niños. Yo intervine en diversos trabajos empíricos sobre conocimientos sociales, aportando principalmente en sus aspectos más conceptuales, desde la idea de autoridad presidencial en la década de los 90, la autoridad en la escuela, en los niños de nuestro país, y más recientemente los estudios sobre intimidad, el derecho a la intimidad. A lo anterior se añaden mis preocupaciones sobre los procesos de aprendizaje y las prácticas educativas, ya también mencionadas, asumiendo que se debía modificar fuertemente a la perspectiva psicológica, situando la construcción del conocimiento infantil en los contextos didácticos, imprescindibles para comprender los aprendizajes de los saberes disciplinarios. Más aún, un esfuerzo que hago con otros colegas es reivindicar la relevancia de estudiar los aprendizajes y la enseñanza en el aula. La reivindicación de la necesidad de estudiar el conocimiento en el aula como el núcleo duro de toda la práctica educativa. En síntesis, al plantear algunos problemas y en ocasiones proponer modos de enfrentarlos, he alcanzado algunas convicciones. Es necesario acercar la psicología del desarrollo a los estudios culturales y a las ciencias sociales, a los fines de indagar los procesos de construcción individual de los conocimientos en contextos de representaciones colectivas y prácticas sociales. Más aún, propender a situar la investigación psicoeducativa en las humanidades y el pensamiento filosófico. La certeza de que las preguntas son mucho más significativas que las respuestas, que ellas no dependen solo de las habilidades de los investigadores, sino de los valores y concepción del mundo que permiten formularlas y de las condiciones institucionales que las hacen posibles. Otra convicción, problematizar crucialmente hoy la constitución histórica del sentido común, de la subjetividad social, en un contexto de legitimación o crítica a las relaciones de poder. Particularmente, de qué forma condicionan la formación de conocimientos sociales en los niños y cuáles son sus modalidades de intervención en la investigación educativa. De aquí mi deuda con Marx, Gastón Bachelard, Jean Piaget, Vygotsky, Rolando García, Bourdieu, Elías, Dubille, Jodelet y últimamente Balsiner y Antonio Gramsci. Y entre nuestros colegas he aprendido mucho con Patricia Sadowski y con Delia Lerner. Proponer la elaboración de una epistemología histórica para estos conocimientos que reúna consistentemente el análisis conceptual de las tesis y definiciones de una disciplina en el espíritu de la filosofía analítica, con la explicitación crítica de los marcos epistémicos y otras formas de saber que la condicionan. Otra convicción, disculpen una lista, avanzar en la cuestión todavía controversial de la intervención de los valores éticos y políticos en todos los contextos de investigación y de cómo reformular la objetividad en base a la intersubjetividad según nos enseñaba la epistemología feminista, de una manera no relativista, pero de una redefinición de la objetividad. A partir del interés por la investigación de los procesos de aprendizaje de conocimientos, tematizar la investigación interdisciplinaria que requiere aclaraciones y audaces propuestas. Básicamente hay que esbozar un sistema complejo, otra vez las tesis de Rolando García, aunque con significativas modificaciones a su respecto para explicar la reorganización de los conocimientos en la sala de clase. Y para eso intentar un diálogo igualitario
que será muy difícil, entre neurociencias, didácticas disciplinares, pedagogía, saberes docentes, y psicoanálisis y las psicologías constructivistas revisitadas, así como con la escuela sociohistórica, entre otras. Promover la investigación colaborativa a propósito de investigación vinculada a las didácticas disciplinares y recientemente a la didáctica profesional, entre los académicos y los actores del sistema educativo. En este sentido, los académicos tienen que asumir una genuina escucha de los conocimientos sobre sus prácticas de los docentes en formación y los formadores e incorporarlos como instancia imprescindible para sus investigaciones educativas. Dicho diálogo podría generar un cambio muy sustantivo en el vínculo entre conocimiento y sociedad. Parafraseando a de Sousa Santos, los docentes dejan de ser interpelados por la ciencia para ser sujetos de interpelación a la ciencia. Bueno, finalmente, más acá del porvenir abierto por las cuestiones planteadas y de otras que me he hecho eco en mi historia académica, mi trayectoria ha tenido límites. Por una parte, no he tenido suficiente fuerza para sostener el valor del compromiso político articulado con la excelencia académica, un objetivo que nos propusimos juntos los compañeros de la vieja Facultad de Humanidades de La Plata. Y sobre todo, a pesar de la actividad compartida en los equipos y con otros colegas, ha sido incompleta la crítica a mis propias creencias inmediatas, de certezas básicas no cuestionadas, que hunden sus raíces en mi pasado intelectual e institucional. Desde el punto de vista existencial, se esbozaron tantas amistades y vínculos afectivos, pero que no se cultivaron por el exclusivismo y cierta desmesura de la vida académica. Esto último es quizá una lección de vida. Y con nostalgia evoco mi deuda con la reflexión filosófica, como problemática sobre el sentido y el cuestionamiento de la producción de conocimiento. Un diálogo crítico de la filosofía con las disciplinas para enriquecer a estas últimas y para modificarse a sí mismas. Muchas gracias por esta distinción. Me comprometo a seguir trabajando en dadas mis posibilidades en los aspectos programáticos que acabo de comentar. Muchas gracias.